Lo siguiente que nos toca hablar en este momento es acerca de las actividades fundamentales del proceso de desarrollo de software. Recuerden que dependiendo del enfoque que hayamos adoptado, puede existir diferentes categorías, diferentes tipos de actividades. Pero en este punto vamos a hablar de las más esenciales, ya que al desarrollar cualquier tipo de proyecto de software es importante escoger un mapa o modelo que defina el camino a seguir y que establezca las actividades que serán ejecutadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del tiempo establecido. La ingeniería de sistemas ofrece muchos modelos de procesos que pueden ser utilizados para el desarrollo de software, los cuales se fundamentan principalmente en las 5 actividades básicas que tienen en la pantalla, es decir, comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Ya hemos hablado antes acerca de ellas, sí lo hemos hecho, pero hay que hacer un repaso para evitar que se les olvide estos conceptos que seguramente van a aparecer en lo que es su examen parcial, práctica calificada 1. Entonces, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de aquella actividad que consiste en el intercambio bidireccional de información entre el cliente y el desarrollador, a fin de establecer en forma clara y precisa las características, es decir, los requerimientos o funcionalidades que deberán ser cumplidos por el sistema, expresado habitualmente en el lenguaje natural del usuario. Recordemos entonces que, por lo general, el lenguaje natural del usuario es el lenguaje técnico utilizado en el negocio, es decir, el dominio del problema. Y que nosotros, a pesar de que tenemos ciertas nociones, ciertas ideas básicas acerca de dicho lenguaje, no somos realmente los expertos en dicho contenido, por lo que necesitamos del apoyo de ese cliente, de ese experto en el negocio, para poder entender realmente aquella situación que planeamos resolver, es decir, el dominio del problema. Vamos a ver por aquí, vamos a pedirle ahora al señor Apasa que lea esta diapositiva. Señor Apasa, ¿tiene audio? Pareciera que no está presente. Ahí tenemos un voluntario. No, no, se despertó a Pasa, se despertó a Pasa. Deje que lea Pasa y usted lee la próxima, señor Castro. A Pasa, por favor, que lo nombré primero. A Pasa la una. A Pasa las dos. Lea, señor Castro. Se quedó dormido otra vez a Pasa. Vale. Necesidad de comunicación. Además, se requiere una alta participación del usuario en el proceso de identificar y validar los requerimientos para garantizar que sean los correctos y cubran sus necesidades. Es una participación que muchas veces no se tiene. Vean que originalmente este era un problema bastante grave cuando se desarrollaba software. El desarrollador, el programador, pensaba que era suficiente con él solicitar algunos requisitos iniciales y luego desentenderse de su cliente hasta el final cuando le entregaba el producto terminado. Pero esto es un grave error, ya que esto genera que se produzcan múltiples fallas en el producto que estamos construyendo y que pudieron haber sido prevenidas si hubiéramos tenido una mejor comunicación con nuestro usuario. Ya que, repito, recuerden que el usuario es quien conoce realmente el negocio. Nosotros podemos tener una idea más o menos detallada o más vaga, depende de cada uno de nosotros, acerca de cómo funciona ese negocio. Pero el cliente sí es el experto en ello. Fíjense que eso lo podemos ver a través de la siguiente figura.
Aquí tenemos lo que es la empresa, la cual tiene en ciertas especificaciones en cuanto al software que quiere tener, es decir, a las funcionalidades que nos están solicitando. Tiene ciertas características propias de cada negocio en particular. Recuerden que, como les he dicho antes, así dos negocios se dediquen a la misma rama comercial, por ejemplo, dos universidades, no tienen exactamente las mismas características y particularidades, porque cada una trabaja a su manera, hace las cosas de acuerdo a como decide su junta directiva. Por lo tanto, no es raro que una universidad no tenga un pensum igual que la otra. No es raro que tengan diferentes programas, diferentes elementos, diferentes beneficios para el alumno, etcétera, porque cada una va a depender de las características propias de ese negocio. Además de esto está lo que son las necesidades del negocio. Aquí estamos hablando al entorno. Ya no es en este caso las necesidades o las características particulares de una empresa, sino las características generales de esa rama que se está trabajando. Por ejemplo, las necesidades que debe tener una universidad en términos generales, no hablando de ninguna de ellas. Que las notas tienen que ser del 0 al 20, por decir algo, que el alumno debe tener un cierto porcentaje de asistencia, etcétera. Esas son características comunes para todas las universidades. En cambio, cada universidad tiene características particulares en cuanto a sus métodos de evaluación, de aplicación de los requerimientos, etcétera. Y esto nos lleva a ciertas especificaciones particulares también del software que hay que construir para ellas. Por esto, decimos entonces que el cliente tiene el dominio del problema, es decir, es el que conoce la necesidad real del negocio. Mientras que por otro lado, nosotros como desarrolladores o proveedores somos los que tenemos el dominio de la solución. Es decir, poseemos las habilidades y conocimientos técnicos necesarios para poder construir esa aplicación, ese programa que el cliente necesita. Esto quiere decir que para el éxito de cualquier desarrollo de software es esencial la comprensión total de los requerimientos, ya que no importa lo bien diseñado o codificado que esté un programa, si no se ha analizado correctamente lo que son los requerimientos, terminará defraudando al usuario, ya que no le dará el producto que él necesita. Y esto generalmente hará que el desarrollador termine también frustrándose, porque hizo mucho trabajo para obtener un resultado mediocre. ¿Pero por qué? Porque no prestó gran atención a la parte de los requerimientos. Vamos entonces con lo que sería la segunda actividad básica. La primera era la más larga, muchachos, no se preocupen. La segunda actividad básica es la de planeación. Fíjense que cuando hablábamos en la primera, en la comunicación, decíamos que el cliente nos entregaba los requerimientos en su lenguaje natural, es decir, en el lenguaje que él utiliza dentro de su negocio. Mientras que en este caso, cuando entramos a la planeación, se busca usar la información obtenida del paso de comunicación, es decir, los requerimientos en lenguaje natural, para generar especificaciones válidas que sirvan para la construcción del sistema, lo cual significa llevarlas al lenguaje técnico del desarrollador. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es traducir nuestros contenidos de un lenguaje a otro. Tenemos en tercer lugar lo que es la fase de la actividad de modelado. Vean que esta es aquella que nos permite generar, a partir de la información obtenida en las dos fases anteriores, los diferentes diagramas y modelos
que vamos a utilizar para la codificación, la construcción de nuestro sistema, los cuales deben estar basados siempre en estándares y normas existentes, como por ejemplo el UML o los diagramas de flujo ANSI. Son herramientas que se usan normalmente porque son de comprensión extensiva. Un diagrama UML lo pueden entender igual aquí o en China porque la simbología está estandarizada y es conocida por los diferentes profesionales del área. Vean que aquí nuevamente hacemos un cambio de lenguaje. Pasamos del lenguaje técnico, que eran las especificaciones, a lenguajes gráficos. Es decir, los convertimos en figuras, imágenes y diagramas para facilitar su comprensión, su entendimiento, su aprovechamiento. Porque recuerden que el cerebro humano es más rápido captando la información proveniente de imágenes que la de palabras. Entonces, por eso es que se acostumbra a hacer diferentes modelos gráficos de los elementos del sistema. La siguiente actividad es la de construcción. Esta es una actividad básica que todos conocemos, la cual nos permite codificar el programa utilizando algún lenguaje de programación específico. Por ejemplo, lenguaje C, ADA, PHP y Java o cualquier otro que ustedes dominen. Esto con la finalidad de crear prototipos primeramente que nos sirvan para las diferentes pruebas del sistema. Y luego, llegado el momento, para lo que es la construcción de la versión final de nuestro programa. Es aquí entonces donde habitualmente el cliente comienza a probar nuestro sistema para ver cómo está el funcionamiento, ya que el cliente no va a entender de los gráficos, de los diagramas que nosotros hagamos muchas veces. Él va a entender es cuando pongamos ese programa a funcionar. Y para poder ponerlo a funcionar y que el cliente lo pruebe, debemos entonces codificarlo. Vean que continuamos haciendo lo mismo. En este caso, llevamos esos diagramas de lenguaje gráfico a código fuente que se encuentra en lenguaje de programación. La quinta actividad es la de despliegue. Vean que en este caso consiste en la puesta en uso del software en lo que es el entorno real de trabajo, para que así pueda ser aprovechado por el cliente en el cumplimiento de los propósitos para los cuales fue construido. Fíjense que en este caso seguimos pasando de un lenguaje a otro porque realmente estamos llevando ese código fuente que está en lenguaje de programación a un entorno de uso, donde va a tener que trabajar en el lenguaje técnico del cliente, es decir, el lenguaje del trabajo del negocio. Fíjense que dentro de esta actividad de despliegue se incluye lo que es las diferentes pruebas que debemos realizar en esta etapa final, sobre todo las pruebas de aceptación y la puesta en uso del sistema, lo cual implica su instalación y configuración inicial y su actualización o puesta a punto posterior. Entonces vean que allí tenemos varios elementos importantes dentro de esta etapa de despliegue. Es aquí donde realmente el sistema empieza a funcionar para el usuario, a utilizarse en el área de trabajo.